Hola, continuamos discutiendo este libro tan interesante, La selva y el concepto, de los eminentes filósofos zacatecanos Sergio Espinosa Proa, Nelson Guzmán Robledo y Leobardo Villegas Mariscal. Ya discutimos el artículo de Nelson Guzmán Robledo. Estamos ahora discutiendo el artículo de Sergio Espinosa Proa. Ese artículo que se titula De una sabiduría oscura, filosofía y mitología. Estamos ya en la parte 3 que se titula El Real de los Primitivos. El Real de los Primitivos se encuentra en la página 29. Quisiera hacer una cita de esta página para iniciar, que dice lo siguiente. Se inicia con el Estagirita, es decir, con Aristóteles, una historia de intelectualización creciente que llegará casi intacta, es más, fortalecida, hasta Kant. ¿Por qué cito esta frase? ¿Por qué es interesante esa frase? Bien, quiero citar ahora otra que nos resultará también muy interesante y muy ilustrativa del proyecto que están llevando a cabo estos eminentes pensadores. Este libro, El continente vacío, de Eduardo Subirats. Eduardo Subirats se mueve en este libro en la órbita en la que se están moviendo nuestros pensadores. Bien, voy a hacer una cita que viene en la página 26. Voy a hacer dos citas, una de la 26 y otra de la 27. En la página 26, Subirats, estamos en el prólogo a un epílogo, y en este libro hay un epílogo a un prólogo para cerrar la circunferencia, entiendo yo. Así les gustan a estos señores supuestas paradojas, supuestas cosas interesantes. Bueno, así son. Vamos a la cita. La cita dice: semejante expansión del sistema industrial. Estábamos hablando de la expansión de Europa. Este es un libro que trata sobre la expansión de Europa. El continente vacío es América. Vamos a ver por qué le dice el continente vacío. Semejante expansión del sistema industrial parte al mismo tiempo de un principio interior de universalidad y ha sido formulado históricamente, antes de constituirse en una fuerza política, económica y aún militar, como un concepto filosófico, teológico y teológico-político de emancipación o de salvación universales. Se trata de la estructura del sujeto moderno, de la dimensión humana de la filosofía científica, tal como la formularon sus pioneros históricos. Es la pureza trascendental del sujeto racional moderno. No nos confundamos, está hablando, por supuesto, del idealismo alemán. Vamos a la siguiente cita. Es también el sujeto como existente, exiliado de su comunidad real, de su núcleo ético y de su memoria histórica, que la crítica epistemológica eliminó, desde Francis Bacon, como ídolos, falsos principios o satánicos objetos de culto. Es el yo vacío que se desprende del racionalismo cartesiano. El problema de la no identidad y de la pérdida de carácter, de la homologación y homogeneización de las culturas históricas en el seno de la civilización industrial es inseparable de la constitución del sujeto moderno, según lo definió el idealismo trascendental de Kant. El continente está vacío porque se lo separa de sus comunidades reales. De la misma manera, el sujeto trascendental es un sujeto que no está en contacto con sus emociones y tampoco con el mundo. Por eso se llama trascendental, porque trasciende, está allende este mundo. Eso es interesante porque entronca directamente con lo que va a discutir Espinosa Proa en esta parte que estamos ya comentando, lo real de los primitivos. Es un largo comentario de 14 páginas, me parece, en el que discute dos de los principios de Levi-Brühl. Ya Nelson Guzmán en su artículo los comentamos, vamos a repetir esos dos principios que son los ejes de estas 14 páginas de apretada discusión filosófica. Ese primer principio es que en el pensamiento otro no se vacía, no queda vaciado, no es como el sujeto trascendental vacío de la experiencia, como pura condición de experiencia, no. En el pensamiento de los pueblos otros se mezcla la emoción con la cognición, por llamarlo de esa manera, por decirlo de esa manera. Ellos no van a separar sus emociones de sus percepciones. Ellos, cuando forjen, no van a forjar conceptos de acuerdo a Espinosa Proa, porque cuando se forja el concepto ya están cayendo en la razón. Ellos sencillamente, bueno,
Si el entendimiento es la facultad de forjar conceptos, estamos diciendo que el pensamiento otro, bueno, tiene suspendida esa facultad. Vamos pues a lo que dice Spinoza. Spinoza nos dice que ese es uno de los primeros elementos básicos que hay que tener en cuenta cuando se discute el pensamiento otro. Ellos mezclan la cognición con los sentimientos. El otro eje fundamental de esa sección, el real de los primitivos, es la lógica de la desapropiación. Con esa lógica de la desapropiación, Spinoza Proa nos va a contar una historia filosófica inversa de la historia filosófica del idealismo alemán. Bien, pero vamos por partes. Vamos a comenzar por esa mezcla. Vamos a llamarle de otra manera a ese real. Spinoza Proa, ya en la sección previa que discutimos en un video previo, había establecido ya de manera enfática que el pensamiento otro no descubre la realidad conceptualmente, no es ciencia, no va tras la verdad, tampoco va tras Dios, no es teología, no descubre ni a Dios ni a los dioses. El pensamiento otro lo que descubre es lo real y llega a lo real a través de la emoción. El real que descubre el pensamiento otro es un real emocional, un real emotivo. Esta palabra yo se la estoy poniendo a eso que Spinoza Proa llama lo real, porque en la forma en cómo él lo maneja se confunde muchas veces, se confunde real con realidad. Spinoza Proa distingue entre real, realidad y Dios, y adjudica a Dios, a la teología, al pensamiento teológico, y adjudica la realidad al pensamiento científico. Y ahí va a forjar, pues, así como en las tradiciones del pensamiento idealista, va a forjar un yo poético al que va a dotar del pensamiento mítico. La razón correspondería a un sujeto tecnocientífico. El pensamiento otro sería un pensamiento poético, correspondiente a un sujeto poético, y aclara perfectamente bien: los sujetos de los que siempre están hablando no son personas, son actitudes, son formas de colocarse ante el mundo. Entonces, maneras de verlo. Entonces, el real de los pueblos otros se obtiene emocionalmente. Se llega a él emocionalmente. ¿A qué se llega? ¿Y a través de qué se llega a ello? ¿Qué es eso de emocionalmente? Nos dirá Spinoza Proa que para conocer eso real del pensamiento otro debemos dejarnos llevar por el trance, debemos dejarnos llevar por el sueño. Le faltó decir por las drogas y por la escritura automática. Sí, bueno, descubre el surrealismo en los pensamientos otros. Claro, bueno, pues ¿qué más podía descubrir? Entonces, esa es la manera en cómo Spinoza Proa construye una, bueno, eh, dado que no es conocimiento el pensamiento otro, no es conocimiento en el sentido platónico de creencia verdadera justificada, porque Spinoza Proa explícitamente nos dice que ellos no tienen creencias, ellos tienen intuiciones. El pensamiento otro se basa en intuiciones. El sujeto poético del pensamiento otro, de los pueblos otros, vive de la intuición, percibe el mundo a través de esos estados de trance, a través de ellos llega ¿a dónde? Le voy a llamar iluminaciones. Spinoza Proa es a veces un tanto enigmático, o más que enigmático, es un tanto descuidado al momento de manejar sus conceptos, porque está manejando conceptos y está forjando conceptos. El primer concepto que forja es el de el yo poético. El segundo concepto que nos va a brindar es ese de que el pensamiento otro no se mueve por creencias, no tiene creencias. ¿Qué tiene entonces si no tiene creencias? Yo le voy a llamar iluminaciones poéticas. El pensamiento otro del yo poético tiene iluminaciones poéticas. ¿Y en qué consisten las iluminaciones poéticas? Las iluminaciones poéticas van a consistir en ese vértigo, en ese vertiginoso movimiento de lo real que pasa frente a nuestros sentidos y que correlacionamos con una emoción a través de esos estados que ya mencioné, el trance, el sueño. Como decía Nelson Guzmán en su artículo, a partir del sueño los pueblos otros determinan muchas cosas de su vida cotidiana. Si yo soñé con la mujer de no sé quién, entonces esa mujer, bueno, se siente herida o algo por el estilo. Es un sueño nada más. ¿Por qué? Porque le dan una carga muy importante a esos estados emocionales. Ese es el primer eje que nos va a decir Spinoza Proa.
y es uno de los ejes del pensamiento otro que definió Lévi-Brühl. El otro eje interesante que establece Spinoza-Proa es el que nos habla de la lógica de la participación. Según él, es otra forma de ver exactamente lo mismo, pero no, hay que distinguirlo. Una cosa es la lógica de la participación y otra cosa es la emocionalidad. Se distinguen conceptualmente, porque no son lo mismo, pero están unidas en el pensamiento otro, en la actitud del pensador otro ante el mundo. Entonces, la lógica de la participación, como nos la describió Guzmán y como nos la va a querer describir Spinoza-Proa, es aquella que no se aviene a esos principios lógicos, a esos principios vacíos, sino que es pletórica, está llena. Aquí hay que recordar, pues, que es esa idea de que el pensamiento otro es emocional, según Spinoza-Proa, es lo que lo vuelve más rico y hace una suerte de deducción de la teología y de la ciencia a partir de lo que él denomina la descomposición del pensamiento otro. El pensamiento otro es súper rico, riquísimo, más rico que el pensamiento conceptual. Por eso por eso la cita de Subirats, el continente vacío. Los conceptos de la ciencia son secos, están vacíos, no huecos, están vacíos, según él, pierden la riqueza de lo real, se hacen eco de las críticas de Nietzsche, sí, también. Nietzsche está en los pueblos otros. Los pueblos otros son nietzscheanos avant la lettre, por decirlo de esa manera, nietzscheanos precursores de Nietzsche, precursores del surrealismo, sí, claro, y precursores de la literatura. Bien, eso es lo que nos dice Spinoza-Proa. Pero bueno, estábamos en que en su deducción, cuando el pensamiento otro se descompone, cuando empiezan a forjarse los conceptos, es cuando aparecen la ciencia y la teología. Es una descomposición, es una inversión de las historias filosóficas de la modernidad idealista alemana. Sí, en el idealismo alemán, sí, en la filosofía de la historia de Kant y más aún en la filosofía de la historia de Hegel, vamos hacia una compleción de nuestro conocimiento, hacia nuevos niveles de conocimiento. En la historia filosófica de Spinoza-Proa, en la inversión de la historia filosófica del idealismo que está operando Spinoza-Proa, no sé de a quién se la copió, lo que hace es decirnos que nosotros estamos en la descomposición. Nosotros somos los que descendemos del pensamiento otro, que nos abarca, nos domina. Nosotros surgimos, por decirlo en uno de los versos de Szymborska, nosotros surgimos de las entrañas del sueño, cuando conquistamos el concepto. Así se puede decir en la historia filosófica del idealismo alemán. Salimos de las entrañas del sueño y cuando conquistamos el concepto. Pero en la historia inversa de Spinoza-Proa, lo que debemos decir es, una vez que cometimos el error de pensar conceptualmente, caímos en una avalancha de descomposición que nos llevó a la violación de la naturaleza, a construir una sociedad en donde estamos produciendo la violencia y la violación de manera continua y constante. Esa es la historia filosófica que nos narra Spinoza-Proa. Es la historia de su descomposición. ¿Cuál era la lógica del paraíso? Porque bueno, siguiendo con Spinoza-Proa, bueno, si encontramos el surrealismo, si encontramos a Nietzsche en el pueblo otro, ¿por qué no encontrar también el paraíso? ¿Cómo era el paraíso? ¿Cómo era el mundo antes de la lógica del dominio? Porque Spinoza-Proa va a introducir aquí una distinción. Dominio y poder. El dominio es esa lógica de la destrucción y de la violencia generalizadas, de la violación del mundo. En cambio, el poder es eso generoso, es eso abierto a las cosas, es eso que nos hace abrirnos a los demás, a darle a los demás. Es una lógica del dar, del no apropiarse de nada, del estar en el mundo, en equilibrio con ese mundo. Sí, también se descubre el movimiento hippie. No, bueno, así es, ¿no? Son las correlaciones que uno traza cuando lea a Spinoza-Proa. Bien, estábamos en que ya estamos en la lógica de la desapropiación. Después de que nos describió cómo se descompuso el mundo a partir de la conquista del concepto, o más bien de que se cometió el error de empezar a pensar conceptualmente y caímos en la historia. El mito, bueno, Spinoza-Proa nos vuelve a contar el mito de la caída.
resultó muy cristiano todo esto, a pesar de que a él no le gusta el cristianismo, le da una tesitura un tanto teológica a sus historias filosóficas, el señor. Pero bueno, dejémoslo así. No quiero ahondar en ese aire de paradoja, de que nos describe el pensamiento otro desde un mito cristiano. Bueno, el pensamiento otro quizá no tenga otra manera de describirse que a partir de los mitos, y no tenemos más mitos que los mitos que pues nos enseñaron las escuelas y las religiones y de esas cosas. Bien, estamos en la lógica de la desapropiación. Después de haber construido una suerte de teoría del conocimiento de los pueblos otros, aunque yo no le llamé teoría del conocimiento para ser coherente con mi forma de hablar, la teoría de las iluminaciones poéticas de los pueblos otros. Será coherente llamarle teoría, pero bueno, las tesis, las afirmaciones de Spinoza Proa acerca de las iluminaciones poéticas de los pueblos otros obtenidas por medio de la emocionalidad. Esa es la manera en cómo ellos conquistan lo real, o más bien, cómo llegan a lo real. Y en lo real, congruente con esta forma de pensar, se organizan, ahora vamos a la política, ya nos platicó de la teoría de las iluminaciones poéticas, ahora vamos a la política, por decirlo analógicamente con respecto a lo que sería en la sociedad podrida en la que estamos. Hay política, en los pueblos otros hay lógica de la desapropiación. Ellos no son dueños de nada. Ellos no violan el mundo. Ellos están en armonía con la naturaleza. ¿Puede haber una mejor descripción del paraíso? Adán y Eva están en los pueblos otros. Bueno, obviamente no podemos tener una idea de cómo pensaban Adán y Eva en el paraíso, pero ya nos lo está dando Spinoza Proa muy claramente. En el paraíso había la lógica de la desapropiación. Todos podían convivir unos con otros. El león reposaba junto a la oveja. El ser humano reposaba junto a la naturaleza sin tener la compulsión de violarla, sin tener la necesidad de apropiarse de ella. Es la lógica de la desapropiación. Spinoza aquí introduce esa distinción que me parece toma de Nietzsche, porque ellos todo lo toman de Nietzsche. Si no son los idealistas con los que están en contra, es Nietzsche con el que siempre están a favor. Nietzsche es la respuesta. Nietzsche y Heidegger. Nietzsche y Heidegger. Lamentablemente aquí sacaron un poco a Heidegger, pero ya lo sacarán. Ya vendrá Heidegger, está adelante. Por lo pronto está Nietzsche. ¿Cuál es la distinción que hace Spinoza? La que mencioné hace un momento. Habla Spinoza de Pierre Clastres, pero no le gusta el tono estructuralista de Clastres. El estructuralismo siempre, cuando hablaba de las estructuras, remitía a algo inconsciente. Las estructuras se reproducen inconscientemente. Nosotros reproducimos inconscientemente las estructuras a través de nuestras acciones. Y tiene que ser inconsciente, porque a los estructuralistas les encantaba el inconsciente. Las epistemes de Foucault eran inconscientes. Los mitos de Lévi-Strauss son estructuras inconscientes de los pueblos. Bueno, ya ni qué decir de Lacan o de Barthes, pero bueno, el famoso panteón estructuralista que también parece que en ocasiones están en contra de estos compañeros. Bien, entonces estamos en la lógica de la desapropiación y en la distinción que Spinoza toma de Nietzsche. ¿Cuál es esa distinción? Poder y dominio. En las sociedades otras no hay Estado y las sociedades otras se configuran de tal manera que siempre quieren estar en contra de la formación del Estado, porque el Estado es precisamente el origen de la lógica de la apropiación. ¿Para qué hacemos un Estado? Incluso en las teorías anarquistas, digamos, la teoría de Robert Nozick, por mencionar alguna, que es importante aquí, el Estado mínimo tiene como fin mantener los contratos, es decir, tiene el monopolio de la violencia. Violencia, ese es el origen de la historia, nos va a decir Spinoza Proa. La violencia. En la prehistoria está la generosidad, la no violencia, la paz, el paraíso terrenal que perdimos cuando cometimos el pecado del concepto. Bien, entonces, dominio y poder. El poder está en la prehistoria, el dominio está en la historia. El dominio es la lógica de la apropiación, de la violencia que se produce por kilos, por toneladas en nuestras sociedades, mientras que en las sociedades otras está la producción ¿de qué? Pues entiendo yo que de amor y paz, de camaradería, de compañerismo, de generosidad. Es la lógica de la desapropiación. No son dueños de nada, no se pueden apropiar del mundo. Eso es más o menos la forma en cómo Spinoza Proa nos describe lo real de
de los pueblos otros. ¿Qué es lo real? Lo real es lo que percibimos con nuestras emociones. Nuestras emociones son siempre reales. Cierto, nuestras emociones son siempre reales. Spinoza Proa parece tener una ontología un tanto limitada, pero bueno, aquí voy a mencionar algo que quizá no tenga relación, pero me vino a la mente cuando estaba escuchando esto que dice Spinoza Proa: los pueblos otros no tienen una trascendencia, sus emocionalidades son siempre inmanentes, están en el mundo, y eso nos recuerda a aquella tripartición que hacía Gustavo Bueno en sus ensayos materialistas y en otros libros, El animal divino, de la materia en tres géneros: la materia primogenérica o materia, la que tenemos alrededor, la que percibimos con nuestros sentidos, la que tocamos; materia segundogenérica, la de nuestras emociones, materia, nuestras emociones son materia; y tercero, las construcciones conceptuales de la ciencia y las matemáticas, también esos son materia, la materia terciogenérica. Quizá no tenga nada que ver, pero me acordé mucho cuando estaba leyendo a Spinoza. Él también hace de las emociones algo inmanente al mundo. No lo quiere trascendente, porque lo trascendente él siempre lo va a desdeñar debido a que le recuerda a eso que desprecia tanto, que es el idealismo alemán. No estaría de más recordarle que el idealismo alemán ha fracasado, como muchas filosofías han fracasado, en predecir el destino del universo, pero él y todos los españoles con los que estudió, todos esos, creen que de alguna manera el idealismo alemán realmente describió el mundo, que estamos metidos en una dialéctica y que vamos hacia una reconciliación, cosa que no se ve muy claro, pero bueno, ellos dicen que la ven y que así pasa, o que es la destrucción del sistema hegeliano, cualquier cosa, cualquier hipótesis ad hoc para salvar sus posturas. Las filosofías tienen esa bonita propiedad de que siempre podemos salvarlas, aunque todo lo que digan sea inverificable y muchas veces incoherente, es decir, están en la categoría del mito. Pero bueno, nuestros compañeros describen el mito desde sus propios mitos. Nos vemos para concluir con Spinoza Proa. Gracias.